En contacto con Raquel Hermida Leyenda, quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Un placer y gracias por atendernos. Muy bien. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Bien. Nosotros, bueno, más allá de mantener informado sobre este tema a todo el mundo, obviamente queremos saber porque, cómo está Calú, primero, cómo está ella, qué pasó ayer, y cuándo declara, cuándo vuelve o no a declarar y si Anita va a declarar. Bueno, yo soy la abogada de las mujeres que pudieron hablar públicamente, de aquellas que fueron las que lo hicieron públicamente contra Juan D'Artés y que Juan D'Artés decidió denunciar en la justicia Ajá. argentina. En el caso de Anita y Natalia Juncos, denunció penalmente, y en el caso de Calu Rivero lo hizo civilmente, Ajá. pidiendo dinero, daños y perjuicios. En el caso de Anita es importante determinar que Anita ganó en la Argentina, ganó el proceso iniciado por Juan D'Artés, un proceso muy duro que duró 3 años, y donde la sobreseyeron ampliamente y donde no solamente, como en el caso de Calu, ambas para el juicio de Telma van a sentar un modus operandi, van a sentar una conducta de este actor dentro del ámbito laboral, sino también en el caso de Anita va a sentar un precedente argentino donde se le dice no a Juan D'Artés, donde se le dice que no tiene derecho a reclamar nada. Esta mañana muy temprano, dado la diferencia de hora que existe con Italia, recordemos que Calu Rivero, Dignity, comenzó a declarar ayer desde el consulado argentino en Roma, Ajá. donde ella está trabajando. En principio estaba trabajando en Milán y tuvo que trasladarse a Roma para declarar ante el consulado. Lo hizo, estuvo acompañada por mí telefónicamente todo el tiempo y también la asistió muy bien la cónsul argentina, con mucha prudencia y con mucho cariño la trató, y tuvo 4 horas declarando, 4 horas que no fueron duras para ella, sino fueron una liberación, fueron duras de escuchar. Eso me dijeron ayer en la Fiscalía de la Mujer. Ajá. Fueron duras de escuchar porque ella era muy sólida, no tenía posibilidad alguna de discusión en su declaración. Era muy sólida, muy firme, y gritó varias veces mirando a los ojos al juez la palabra abusador, ¿no? Que esto es clave, porque muchas veces se trató de decir que Calu vivió acosos. No, Calu vivió abusos. Bien. Abusos, el abuso es netamente tocarte, ¿no? Tocarte imprudentemente, tocarte en tus partes íntimas, eso es abuso. Mientras que el acoso, nosotros sabemos, tanto en el Uruguay como en la Argentina, es un tema verbal, mientras que el abuso siempre es físico. Bien, eso es clarísimo. Y nos queda claro ahora más todavía. Doctora, ¿qué se sabe de Juan D'Artés? Bueno, de Juan D'Artés podemos decir que es el típico abusador narcisista, pero no narcisista de mirarse, de decir qué lindo que soy, sino el narcisista en un sentido de trastorno mental. Un trastorno mental que además tiene el exhibicionismo como componente. Él suele desnudarse delante de las mujeres que abusa y por eso dice, mirá cómo me ponés. La frase va de la mano de un exhibicionismo de sus genitales. Es una situación muy desagradable la que han vivido todas las víctimas, y en eso quedan muy marcadas porque tiene mucha diferencia de edad las víctimas con él. Él ha tenido una predilección por mujeres muy jóvenes,
Incluso, por ejemplo, en el caso de Anita Co la conocía desde sus 12 años y Anita Co la conoció en su propia casa porque Anita Co es hija del mejor director de orquesta nuestro, que es Juan Carlos Coachi, y ella, Anita Co, es hija de una familia muy reconocida culturalmente en la Argentina. Susana Rinaldi es su tía, su madre es Inés Rinaldi, son personas muy conocidas de la cultura nacional, y que esa niña de solo 11, 12 años lo conoció en su casa, mientras él, con el padre de ella al piano, practicaba para una obra que llevaban con Susana Jiménez. Así que lo de Anita Co tiene un sentido bastante, psicológicamente bastante pedófilo, y lo de Calu, bueno, apuntaba a una mujer muy joven que era su primer protagónico en una situación de vulnerabilidad total, porque sabía que no podía defenderse frente a él, que es todavía un hombre que gana mucho dinero por las repeticiones de sus teleteatros. Si bien es cierto que no es el primer gran actor, sí es cierto que estaba en todos los teleteatros. No había teleteatro, programa que no estuviera él como uno de los actores principales. Y en el caso de Thelma, creo que hay que analizar jurídicamente dos temas importantes. No solamente buscó a una niña, buscó a una persona extremadamente vulnerable, sino que también buscó la oportunidad. La oportunidad, ¿por qué? Porque estaba sola, sin su familia, en Nicaragua, y buscó esa oportunidad para cometer lo que venía cometiendo con otras actrices, que era el abuso sexual. Lo que ocurrió, que buscando esa gran vulnerabilidad, pudo concretar todo el abuso. Por ejemplo, es importante decir que hay registro de innumerable cantidad de actrices que pudieron quejarse y muchas de ellas fueron despedidas. El caso de Natalia Juncos, cuando él le toca la cola después de tocarle la espalda, ella se queja, grita, se incomoda, lo cuenta, y entonces al día siguiente, que tenía que volver a trabajar, le dicen que no llegue Sí, nosotros tuvimos, a la locación. tuvimos la Claro, palabra, ya estaba de ella. despedida. Tuvimos la palabra de ella y nos contó, hace 2 días nos contó cómo había sido bien ese hecho. Doctora, el tema de esto que está en forma de estrategia, está haciendo bajo digamos, la estrategia, bien dicho, del doctor Burlando, esto de estirar el tema, no presentarse a declarar, ¿hasta cuándo? Porque uno dice, bueno, va a llegar un momento que esto no va a poder estirar más, va a tener que declarar o va a tener que, o algo va a tener que hacer. ¿Cómo usted puede visualizar, usted a ver cuál es la estrategia, qué puede pasar, cuánto más él puede estirar esto? Yo soy criminóloga, me dedico al derecho penal desde mis 23 años, o sea que hace muchísimo, y le comento que es la estrategia más previsible que existe dentro del derecho penal. Aquellos que defienden abusadores tienen 2 puntos ineludibles. El primero es dilatar, así seguir cobrando de algún modo, ¿no? Cobrando honorarios y dándole esperanzas al abusador a que va a zafar. Siempre está esa esperanza, ¿no? Sí. Los que también le dijeron, no, por favor, váyase del país, que en Brasil a lo mejor va a tener suerte, porque usted nació en el Brasil. Ese tipo de comentarios es el primero, tratar de dilatar. Y el segundo es destruir a la víctima, ¿no? Tratar de perseguir a la víctima de tal manera, de ridiculizarla, de negar sus dichos, de realmente tratar de dejar a la víctima muy mal parada para que deje
su supuesta fortaleza, su fortaleza prestada por las otras mujeres, por el grupo de actrices, por el grupo de organismos sociales que la acompañan, el grupo de abogados. O sea, es una manera muy fácil de determinar la estrategia. Yo me dedico a dar clases sobre esta temática de delitos contra la integridad sexual, todo. Y la verdad, sinceramente, siempre le digo a mis alumnos que ustedes pueden defender a un abusador, pero por favor háganlo bien, sin desprestigiar, sin insultar, sin agredir a la víctima, porque no hace falta. No hace falta una estrategia bien hecha con un montón de conocimientos de la materia, hace que ustedes puedan reconocer la verdad y saber si cada una de las personas está donde tiene que estar y poder defenderlo con todas las herramientas legales. Pero evidentemente es muy claro. Igual, de todos modos, hay que decir que el doctor Burlando, con quien he tenido bastantes y serios problemas en la Argentina, a quien le hemos ganado en el juicio de Anita Co., el doctor Burlando no es el abogado de D'Artés, es un simple veedor, y lo que pretende hacer es filtrar información a la prensa, porque sabe que está prohibido, y quieren jugar también la tercer punto, que son las nulidades en el proceso. Pero la realidad es que los abogados tienen matrícula, como deben tener, de Brasil, el juicio se está desarrollando en Brasil, y en la Argentina solamente podemos hacer, como en mi caso, acercar a los testigos, y como en el caso de ser veedor, nada más. Doctora, me gustaría centrarme un segundito en el proceso para que nos quede claro a quienes no somos abogados y no estamos dentro del derecho, cómo es este proceso. Ahora, el testimonio de Anita Co, tengo entendido que pasó para fines de enero porque no dio el tiempo, porque se extendió y porque por algunos recursos que solicitó desde la Defensoría de D'Artés, todo empezó un poco más tarde. Después de eso, ¿es que declararía D'Artés o ¿Cómo sigue la situación? En los procesos penales en todas partes del mundo, yo he ejercido en Estados Unidos, en España, y he ejercido en otras ciudades del mundo, no en Brasil, pero le puedo decir que en el 90% de los países comienza declarando la víctima y termina el acusado. Bien. La última palabra siempre la tiene la defensa, como debe ser. Los imputados pueden callarse todo el proceso, es su derecho, y casi como pueden callarse todo el proceso, también pueden pedir la palabra cuantas veces quieran. Esas son las convenciones internacionales de derechos humanos, la que permite escuchar al imputado tantas veces como él lo reclama. En el caso de D'Artés, él no tenía que declarar. El problema eran las interposiciones y el objeto de eso era dilatar el proceso a los fines que D'Artés pase las fiestas con su familia. A los fines que el juicio se demore y pase a enero, lo cual sin duda alguna han logrado, muy a pesar del juez que quería hacerlo rápidamente. Incluso él habló de solamente 2 jornadas. Yo sinceramente sonreí mucho cuando me lo comentaron, porque no tengo de mi experiencia ningún juicio que haya durado eso en 2 jornadas, para nada. 2 jornadas son 48 horas, es imposible llevar a cabo un debate, yo lo sabía, pero evidentemente traté de convencer y traté de explicarles a las víctimas que declaraban que, ojo, que tenían que saber que a lo mejor no iban a declarar. Sí le expliqué a Calu que, porque como intervenía el consulado argentino en Italia, iban a respetar a los funcionarios públicos nacionales y le iban a respetar el horario, no a Calu Rivero, sino al consulado argentino, ¿no? Claro. Esto es clave, pero tenemos que tener en cuenta que este proceso se lleva a cabo en Brasil, porque D'Artés es brasileño, y Brasil juzga a sus nacionales con su propia ley, por supuesto, y además también le otorga un lugar en las unidades penitenciarias si es
condenado. Así que si fuera condenado, por supuesto que se va a ser alojado en el Brasil. Doctora. Además de esto, tenemos interviniendo varios países. Tenemos interviniendo algo en España, hay un testigo que está en España, un testigo que declaró en Italia, un testigo que va a declarar desde una provincia del sur argentino, y el resto de los ciudadanos de Buenos Aires van a declarar todos en la unidad fiscal de la mujer frente al juez de rogatorias, que es el juez que responde. Rogar significa responder, el que responde a pedidos de otros países. Nicaragua ya terminó la investigación penal preparatoria, envió toda la causa al Brasil y por lo tanto ya no interviene. Doctora, ¿usted está al tanto, siendo que, bueno, D'Artés está justamente enjuiciado bajo las leyes de Brasil y estaría, si es que resulta culpable, en la cárcel de Brasil? ¿Cuánto podría llegar a ser la pena en el caso que sea encontrado culpable por...? Sí, en nuestro país, en la Argentina se llama, en el mundo se llama violación. Claramente el delito. Bien. En nuestro país se llama abuso sexual con acceso carnal, porque tenemos un código reformado en la materia, que es un delito contra la integridad sexual, y la pena es de 6 a 15. En el Brasil sí. Es también un delito agravado, también se llama, está dentro de ellos la palabra violación, porque se usa con fuerza, y es agravado y tiene un contexto que va desde los 6 años, igual que en la Argentina, hasta los 12. En la Argentina está hasta los 15. Pero tienen un agravante que es el contexto laboral. ¿Por qué? Porque el mismo D'Artés, cuando habla permanentemente, dice que él se encargaba de cuidar a los chicos, que era una especie de tutor de todos, que él tenía a cargo el cuidado de los chicos y que los padres se lo recomendaban a él. Esos comentarios que hizo D'Artés y la situación real que existía en Nicaragua, donde él era un poco el organizador de los actores jóvenes y menores de edad, eso le otorga un agravante que puede llegar hasta los 18 años de pena en Brasil, y hasta los 20 hubiera sido la Argentina. O sea, la realidad es que de 6 a 18 el juez brasileño se puede mover. Recordemos que allá se llama estupro, que es una palabra muy antigua, estupro agravado es una palabra muy antigua en el fuero penal internacional, pero todavía lo tienen así, en un contexto diferente y un poco obsoleto en materia de derecho. Bien. Doctora, no me queda mucho tiempo. Le iba a hacer una pregunta, pero se la voy a hacer al revés. Le iba a preguntar, ¿D'Artés va a ir preso? Pero la pregunta se la voy a cambiar. Iba a ser, ¿existe algún chance de que D'Artés no vaya preso? A ver, vamos a diferenciar lo que es la sentencia condenatoria de lo que es la prisión. Si usted me pregunta si va a tener una sentencia condenatoria, la respuesta es sí, la va a tener. No importa los años, sí va a tener una sentencia condenatoria. Eso significa que va a ser declarado culpable. Hay 3 ministerios públicos, Nicaragua, Brasil y la Argentina, que consideran que existen las pruebas suficientes para que D'Artés sea condenado. Bien. Usted después me pregunta si va a ir preso. Eso es otra temática, porque yo le digo que soy la abogada del jugador que logró la detención del jugador de Independiente, Alexis Zárate, un club muy importante en Independiente, y le voy a decir que me costó mucho llevar de la sentencia condenatoria a la realidad del penal. Costó mucho tiempo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, dilatando, poniendo, por supuesto, apelaciones, y que esas apelaciones le concedan la posibilidad de seguir en libertad un tiempo más. Ahora, que lo van a condenar, quedémonos tranquilos que sí lo van a condenar.
y quedémonos tranquilos que va a ingresar a un registro claro de abusadores en nuestro país hermano, el Brasil. Así que para nosotros, con que lo condenen después la prisión, tenemos tiempo, como también lo tuvimos para otros agresores sexuales. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto enorme, ¿no? Igualmente.